Vamos a pasar ahora a la palabra del Señor y voy a pedirles que en su Biblia, en el Antiguo Testamento, vayamos al libro del profeta Daniel, en el capítulo 4. Libro del profeta Daniel, capítulo 4, versos 36 y 37. Ahí vamos a tener el mensaje para hoy día, Daniel capítulo 4, versos 36 y 37. En la medida que lo encuentre, le invito a ponerse en pie. Siempre usted debe andar con su Biblia, ¿ya? Debe andar con su Biblia. Es que usted dice, la tengo en el celular, ¿ya? Está bien, si la tiene en el celular, está bien, pero veo algunos que ni siquiera han tomado el celular para leer el mensaje. Entonces tienen que andar con su Biblia porque en algún momento la van a necesitar y es importante que ustedes vayan corroborando bíblicamente el mensaje, ¿ya? Daniel capítulo 4, versículos 36 y 37, y le doy lectura en el nombre del Señor. Amén. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Señor, gracias te damos en esta hora porque estamos en este maravilloso culto de adoración a tu nombre. Y oramos también para que usted nos bendiga por medio de su palabra. Permítenos tener un corazón abierto, una mente abierta y un espíritu enseñable y humilde para recibir el consejo que hoy nos tienes. Usa mi vida para tu gloria, me dispongo en tus manos como un instrumento útil para ser un portavoz del mensaje de la palabra tuya. Te lo ruego y te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Quiero hablar hoy día en el mensaje sobre la caída y la restauración. La caída y la restauración. Ese es el título del mensaje de hoy día. Bueno, quien dice estas palabras que están en los versículos que leímos es un personaje de la historia universal llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fundó, por así decirlo, uno de los primeros imperios mundiales que tuvo la humanidad. Anteriormente habían habido otros imperios, el egipcio, el asirio, pero Babilonia se destaca porque es el primer imperio que se levanta con esplendor, con fuerza y que influye notablemente en los pueblos que va a conquistar. Y Nabucodonosor, este rey que, como dijimos, es uno de los personajes más interesantes de la historia universal. Por ahí incluso hay una ópera de Giuseppe Verdi que se llama Nabucco, que hace alusión a este rey, a su grandeza, a su poderío, a su esplendor. Y está registrado en la Biblia parte de la vida de Nabucodonosor porque tuvo que ver este rey con el pueblo de Dios. ¿Ya? Nabucodonosor fue un instrumento en las manos de Dios para castigar a su pueblo. Miren, Dios
usa a los hombres para castigar las naciones. Y en este caso, la nación de Judá, el reino de Judá, que se había apartado completamente de Dios, Dios va a levantar a Nabucodonosor para invadir Jerusalén, para invadir Judá, llevarse cautivo a los hombres, a los niños, a los jóvenes judíos a Babilonia, a miles de kilómetros de Jerusalén, y además destruir la ciudad de Jerusalén completamente, incluyendo el templo. El gran templo que Salomón edificó fue destruido totalmente por Nabucodonosor, y él además se llevó los tesoros del templo. Los tesoros que estaban ahí se los llevó todos para su tierra en Babilonia. Entonces, Nabucodonosor funda un imperio extraordinario. Babilonia llegó a ser una ciudad que está considerada una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Hoy día solamente quedan ruinas, ya no queda nada. Pero en su tiempo fueron famosos los jardines colgantes de Babilonia, que fueron obras arquitectónicas que hasta el día de hoy los expertos dicen cómo se pudieron construir jardines colgantes en las murallas de los muros de la ciudad. Y era una ciudad esplendorosa, era una ciudad cosmopolita, porque había gente de todas las naciones de ese tiempo que habían sido llevadas cautivas. Entonces era una ciudad de mucho movimiento, grande, de mucha actividad, pero también de mucha idolatría, porque los babilonios eran idólatras. Ellos tenían sus dioses, adoraban muchos dioses, y Nabucodonosor fue levantado, fue engrandecido y fue temido entre las naciones. Entonces usted va a comprender que una persona que está en ese estatus de grandeza, de poderío, de grandiosidad, se siente invencible, ¿cierto? Se siente intocable, se siente dueño del mundo. Y la verdad que literalmente Nabucodonosor era dueño del mundo, dueño de las naciones. Porque por voluntad de Dios, Dios las había sometido a él. Porque dice también este libro de Daniel que él, el Señor, saca y coloca reyes. Entonces, el curso de la historia, el Señor lo controla. A veces pensamos, ¿por qué esta persona es un tirano, un dictador? ¿Y por qué está en esta nación? Bueno, Dios tiene propósitos. Repetimos, para castigar a veces, disciplinar las naciones, ¿cierto? En fin, los propósitos del Señor son a veces desconocidos por nosotros. Entonces, en el esplendor de su reino, de su majestad, Nabucodonosor tiene un sueño. Tiene un sueño. Y en este sueño él ve un árbol grande, frondoso, donde las aves del cielo anidaban, ¿cierto? Y su copa, la copa del árbol, llegaba hasta el cielo y desde ahí se alcanzaba a ver todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso de este árbol, su fruto abundante, y en él había alimento de él. Y debajo de este árbol, él ve en el sueño, se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y él tiene este sueño y despierta, por supuesto, abrumado, porque dice, ¿qué significará este sueño? Pero era un sueño que Dios le dio, era un sueño que venía de Dios. Y él le consulta, ¿cierto?, a sus adivinos, a sus agoreros, qué significa, y nadie le da la respuesta.
Pero también en el sueño él escucha una voz que decía fuertemente, derribad el árbol. Él escuchaba en el sueño esa voz, derribad el árbol, cortar sus ramas, quitarle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Y dice, él no entiende el sueño. Entonces él manda a buscar a Daniel, este hombre de Dios que ya le había interpretado un primer sueño. ¿Se acuerdan? El sueño de la estatua, ¿cierto? Que ve Nabucodonosor, ya Daniel se lo había interpretado. Entonces manda a buscar a Daniel como último recurso, ¿cierto? Para que lo ayude. Yo pensaba, en vez de haber acudido a Daniel al tiro, lo deja como última alternativa. Le pidió consejo a los sabios, los adivinos, los agoreros, y como no les dio resultado, al final manda a buscar a Daniel. Debería haber hecho todo al revés. Porque ya sabía que en Daniel había algo especial. Y así somos los seres humanos. A veces, como última alternativa, buscamos a Dios. Probamos todo lo demás antes. Y como no nos da resultado, buscamos a Dios como última alternativa, siendo que debería ser lo primero que hagamos cuando estamos en una dificultad, buscar al Señor. Bueno, él lo hizo así y le pide a Daniel que le interprete el sueño. Y Daniel, Dios le da la interpretación del sueño. Y veo aquí a Daniel como que, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo la interpretación? Porque la interpretación era la siguiente. Ese árbol frondoso, alto, sublime, que iba a ser cortado, era el rey. Pero Daniel ya no puede irse por la tangente, como se dice, y ni ser tan diplomático, y le dice, claramente, le dice, tú eres ese árbol. Tú eres ese árbol. Porque Dios te ha levantado, Dios te ha engrandecido, Dios te ha dado gloria, majestad. Pero tú te has ensoberbecido. No te has querido humillar delante del soberano, del Dios que domina todos los reinos de la tierra. Daniel tiene que decírselo. A veces, hermanos, nos cuesta decirle la verdad a alguien. Y lo digo por experiencia como pastor. ¿Cómo le digo a este hermano que está mal? ¿Cómo le digo que no está correcto lo que está haciendo? Y uno trata de ser lo más diplomático. Y al final uno tiene que decirle, hermano, usted no está bien. Delante de Dios no está bien. Y el sueño decía que había que derribar el árbol. Entonces Daniel le dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Mire, la sentencia del Dios Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Y le dice, te van a echar de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos, es decir, 7 años pasarán sobre ti en esta condición. Miren qué sentencia más firme. ¿Hasta cuándo? Miren, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Gloria a Dios. Pero también en el sueño había una palabra que decía, no le corten la raíz al árbol, déjenle la raíz. Y eso es una muestra de la misericordia de Dios hacia Nabucodonosor. Y Daniel le dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Daniel tiene que decirle la verdad. A veces hay que decir, no a veces,
siempre tenemos que decir la verdad. Escuchen o nos dejen de escuchar. Les guste o no les guste a la persona, hay que decir la verdad. La verdad del Evangelio hay que decirla. Y aunque se enemisten con uno y no se agraden, no estamos para generar falsas ilusiones en las personas, ni generar falsas expectativas en la gente. Debemos decirle la verdad en el nombre del Señor, porque detrás de la verdad hay bendición. Detrás de una palabra de arrepentimiento hay bendición para esa alma, gloria a Dios. Entonces, frente a esta sentencia que viene de Dios para Nabucodonosor, aquí Daniel le va a dar un consejo al rey. Porque sabe, frente al problema del pecado y de la soberbia humana, Dios ofrece también la solución. No nos deja sumidos en nuestra maldad y nuestro pecado, sino Dios ofrece la solución. ¿Y cuál es la solución que Dios le ofrece a Nabucodonosor? Usando a Daniel. Miren lo que le dice Daniel en Daniel 4, versículo 27. Le dice Daniel: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Acepta mi consejo. ¿Y cuál es el consejo que le da Daniel? Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Por supuesto, aquí no vemos toda la revelación que hoy tenemos, porque hoy podríamos decirle: tus pecados lávalos en la sangre de Jesucristo. Daniel no tenía esa revelación en ese momento, porque recordemos que la revelación de Dios es progresiva, no estaba ese conocimiento. Por eso le dice: tus pecados redime con justicia, es decir, sé justo para que Dios te acepte. Y tus iniquidades, tus maldades, porque él había sido malvado, había hecho cosas malvadas. Iniquidad significa lo malo de lo malo. Le dice: haz misericordia para con los que están oprimidos, porque él había oprimido a muchos pueblos, había oprimido a los cautivos, los tenía oprimidos, los tenía en condiciones miserables, cautivos. Él había hecho opresión de los pueblos que él había conquistado. Y él le dice: haz misericordia con ellos. No los oprimas más. Pues tal vez esto será una prolongación de tu tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque no se puede tener paz cuando tenemos soberbia en el corazón. No se puede tener tranquilidad en el alma cuando hay soberbia y hay orgullo en el corazón humano. No se puede tener. Solo se puede tener paz cuando estamos bien con Dios. Solo se puede tener paz en el corazón cuando hacemos lo que Dios nos dice por su palabra, es decir, cuando le obedecemos. Ese es el mensaje que Dios le da a Nabucodonosor. Siempre Dios, hermanos, cuando nos abre y nos dice que debemos arrepentirnos, que debemos dejar lo que estamos haciendo mal, Dios siempre nos da la solución. Dios siempre tiene la respuesta. Y sabemos hoy día que la respuesta a limpiar nuestros pecados es la preciosa sangre de Jesucristo. Pero ¿qué pasa con Nabucodonosor? Miren, pasó un año. Se le olvidó lo que Dios le dijo. Dice, al cabo de 12 meses, había pasado un año del mensaje que Dios le dio, él estaba paseando en el palacio real de Babilonia. Estaba paseando y miren lo que dijo para sí. Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder
y para gloria de mi majestad. Miren lo que dijo. Yo edifiqué esto, yo lo levanté para la gloria de mi nombre y de mi majestad. ¿Se le olvidó lo que Dios le dijo? ¿Cuántas veces se nos olvida lo que Dios nos habla? Se nos olvida rápidamente lo que Dios nos dice. Se nos va, se nos olvida y no recordamos lo que Dios nos habla. Y Dios nos da tiempo. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Dios nos da tiempo para volvernos a Él. Pero se nos olvida, hermanos. Y como Dios le habla a la iglesia en Apocalipsis, te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no lo has hecho. Y Dios, si me estás escuchando hoy a través de las redes sociales y estás lejos del Señor, Dios te ha dado tiempo para que te vuelvas a Él. Dios te ha dado tiempo para que te arrepientas. Dios te ha dado tiempo para que dejes tu mal camino, tu mal proceder. Dios te ha dado tiempo, porque Él espera con paciencia que te vuelvas a Él, que te tornes a Él y a sus misericordias. Aquí Dios le dio 1 año a Nabucodonosor, pero en vez de proceder bien, procedió mal, porque ya en 1 año la soberbia ya había crecido a niveles extraordinarios. Hay grados de soberbia en el corazón. Pero de que hay soberbia en el corazón humano, sí la hay, porque nuestro corazón tiene tendencia a exaltarnos a sí mismos. Y aunque te diga, no, si yo soy humilde, no nos veamos la suerte entre gitanos. Nuestro corazón tiene tendencia a exaltarse a sí mismo, porque llevamos esa naturaleza de pecado. Y el orgullo y la soberbia es a causa del pecado que heredamos. Y tenemos la tendencia, queramos o no queramos reconocerlo, a exaltarnos y a enorgullecernos a nosotros mismos y de exaltar nuestros logros, de exaltar nuestras cosas que hacemos. Pero aquí vemos que Nabucodonosor ya había llegado a un grado máximo, porque él dijo, miren, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y me lo imagino en el balcón de su recámara en el Palacio Real, con sus trajes y su lino y su corona. ¿No es esta la gran Babilonia? Observando los jardines colgantes, observando el movimiento de la ciudad, observando el comercio, observando las estatuas a los dioses, observando a los esclavos que transitaban por las calles. Y él dice, esto yo lo edifiqué, fueron mis fuerzas, fueron mis manos que levantaron esto para la gloria de mi nombre. A veces no decimos la soberbia que hay en el corazón, la guardamos, pero está ahí. Él la manifestó porque ya la soberbia había llegado a un grado extremo. Y mire, dice el versículo 31 de Daniel 4, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Dios había esperado que él se humillara, pero le dice, ahora el reino es quitado de ti. Y se cumple la sentencia y le dice, y de entre los hombres te van a arrojar, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te van a apacentar, y 7 tiempos o 7 años pasarán sobre ti en esta condición, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y mire, dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. En la misma hora se cumplió. ¿Sabe? Porque cuando Dios decreta una palabra, cuando Dios da una palabra y ha esperado, esa palabra se va a cumplir. En el momento menos que lo esperas, viene la caída.
Por eso el título de este mensaje es Caída. En el momento menos que tú lo esperas, viene la caída, viene el quebrantamiento. Puedes ir feliz por la vida, creyéndote a ti mismo que eres superior, que eres suficiente, que no necesitas de Dios, que la puedes tú toda por ti mismo y vas feliz por la vida y todo te sale bien. Pero en algún momento ten cuidado, puede venir la caída, puede venir el quebrantamiento y hasta ahí llega todo. Que Dios nos ayude. Meditaba el otro día en este piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, 7 veces campeón de la Fórmula 1. Hombre que tenía todo, uno de los mejores deportistas mejor pagados del mundo. Lo tenía todo el mundo a sus pies. Y en ese estatus, en ese nivel, me imagino la soberbia debe ser grande en los deportistas de élite. Y de la noche a la mañana tiene un accidente de esquí y hoy día nadie sabe qué es de él. Solo se sabe que está en estado vegetal, pero el círculo de él es tan hermético, cerrado, que no se sabe en qué condición está. El hombre que era admirado por todos, el hombre que era alabado por todos, el múltiple campeón, hoy está postrado quizás en una cama vegetal, porque es así, queridos hermanos. No somos dueños de nuestros tiempos, no somos dueños de nuestras vidas, y en cualquier momento puede venir la caída. Y qué terrible es cuando aún el corazón está soberbio y no nos hemos arrepentido. Y en aquella misma hora vino la palabra del Señor y se cumplió la palabra. Porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Y miren lo que dice el versículo 33. Y fue echado de entre los hombres. El hombre que dominaba a los hombres, ahora lo tienen que tomar. Y fue echado del palacio. ¿Qué le pasó? Le vino una locura. Se cree que vino sobre él una enfermedad que se llama insania zoantropía. Insania zoantropía. Tiene que ver con animales. Y esta enfermedad hace que la persona tenga la ilusión de que es buey. Se cree buey la persona. Y es una enfermedad que hay registros hasta el día de hoy, que hay gente, no es una enfermedad común, por supuesto, pero hay registros de gente que ha tenido esta enfermedad y se cree buey y come como buey y come hierba y quiere estar con los animales. No se siente humano, se siente animal. Y esta enfermedad, insania zoantropía, se cree que fue la que vino permitido por Dios, porque Dios lo permite todo, sobre Nabucodonosor. Por eso dice que fue echado de entre los hombres, porque él era un verdadero animal. Se convirtió en un animal. Imagínense, hacía sus necesidades ahí en el palacio y no comía nada de la comida, sino lo único que quería comer era hierba y paja, como los bueyes. Y es echado del palacio, y dice la palabra, y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Un verdadero animal. Lo tuvieron que dejar en el campo. El hombre más poderoso del mundo, ahora echado con los animales, ni siquiera dormía bajo techo, sino se mojaba con el rocío del campo en la mañana, y ahí estaba el hombre que había sido el rey del mundo. Y estuvo 7 años en esta condición. Y los registros históricos de Babilonia confirman esto, porque
Hay 7 años de silencio en los registros babilónicos. Desde el año 582 al año 575 a.C., no hay registros del rey de Babilonia. Hay un silencio. Y lo que caracterizaba los registros históricos de los reyes antiguos es que todo lo que hacían se registraba y se publicaba. Las proezas, las conquistas, todo. Pero aquí hay un silencio de 7 años, no hay nada, porque son 7 años de vergüenza para Babilonia, 7 años de confusión para el rey, y no hay ningún registro en los anales de Babilonia en estos 7 años, donde el rey estuvo como un buey con las bestias del campo. Dios tuvo que disciplinarlo. Y sabe usted que mientras más Dios nos da, la caída va a ser más fuerte. Y mientras Dios más te da, más cuenta vas a tener que dar con Dios. Pero el Señor le puso tiempos. Porque mire lo que dice el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Este es un hebraísmo, alzar los ojos al cielo, que quiere decir, me volví a Dios. Volví en sí, me volví a Dios. Reconocí mi pecado, reconocí mi soberbia. Y en el momento de haberme vuelto a Dios, dice él, mi razón, porque había perdido la razón, porque estaba loco, mi razón me fue de vuelta. Gloria al Señor. Porque los animales no tienen razón. Sí, los seres humanos tienen razón. Claro, algunos hasta son verdaderos animales que no razonan, pero la razón le fue de vuelta. Y él dice, y bendije. Y aquí hay algo interesante. Lo primero que él hace, una vez que le es de vuelta la razón, no es ir al palacio, no es a reclamar su trono, no es a reclamar la pleitesía de sus súbditos. Él lo primero que hace es bendecir al Altísimo. Y dice, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué, aleluya, al que vive para siempre. Porque su dominio, su señorío, su gobierno, su reino es sempiterno, es eterno y por todas las edades. ¿Qué hace hoy la gente cuando se ven apuros? Y Dios tiene misericordia muchas veces de nosotros. ¿Qué hacemos? No es alabarle, no es glorificarle, no es adorarle, sino es querer arreglar las cosas que quedaron sueltas. Pero este hombre nos da una lección de que cómo se humilló después de haber caído tan bajo, alza sus ojos al cielo y bendice al Señor y le da gracias porque su razón le fue de vuelta. Algo tan simple quizá, algo tan insignificante, pero mira, mi razón me fue de vuelta. Vuelvo a pensar como ser humano, vuelvo a sentir como ser humano. Gloria al Señor, por eso le alabo, por eso le glorifico, por eso le exalto en esta hora. Querido hermano, es tiempo de glorificar al Altísimo, es tiempo de darle gracias, porque Dios te ha dado más que la razón, Dios te ha dado más que el pensar, Dios te ha dado muchas cosas.
Mira lo que Dios ha permitido, porque todo es permitido por el Señor. Estos días, estos siniestros, estos incendios. ¿Qué nos ha hecho pensar, Señor, tú controlas todo? Y algunos dicen la naturaleza y sí, pero yo alabo no la naturaleza, yo alabo al creador de la naturaleza. Porque Él creó el viento, Él creó el fuego, Él creó los árboles, Él creó todo. Y cuando Él da una palabra, la naturaleza le obedece. Gloria al Señor. ¿Cuántos hijos de Dios clamaron para que el viento se desviara? Gloria al Señor, y no les hiciera daño. No es que el viento, por ser viento lo hizo. Dios da la orden. Dios da la orden y su criatura, su creación le obedece. Porque su dominio es eterno. Gloria al Señor. Mi razón me fue devuelta. Qué maravilloso es cuando nos humillamos delante del Señor. ¿Cómo podemos ver la verdad que hay en nosotros? Primeramente, cuando vemos la verdad que hay en Dios. Nunca vas a ver la realidad de tu vida hasta que no veas la santidad de Dios. Mientras no veas la santidad de Dios, no vas a ver la realidad de tu vida. Nabucodonosor vio la realidad de Dios, vio la grandeza de Dios, por eso se dio cuenta de la realidad de su vida. Hoy día mucha gente no ve la realidad de su vida porque no tiene una visión de la santidad de Dios y de la grandeza de Dios. Por eso caminan en la vida, e incluso hermanos en las iglesias caminan una vida cristiana creyendo que van bien por la vida, pero no han visto la santidad de Dios, porque si tuvieran una visión de la santidad de Dios, caminarían en humillación, caminarían en devoción, caminarían en humildad delante del Señor, porque Él es quien tiene dominio sempiterno. Gloria a Dios. Bueno, para ir ya terminando, mire lo que Él dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces, Dios? ¿Qué haces? Nadie le puede decir eso a Dios. Y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Pero no tan solo Dios le devolvió la razón. El versículo 36 dice que le fue devuelta la majestad de su reino. Gloria a Dios. Qué misericordioso es el Señor. Cómo Dios podría haberlo dejado en el campo. Es más, menos mal que Dios no actúa como nosotros, porque no habría faltado alguno de nosotros que hubiera dicho: que se pudra en el campo, que se pudra ese tirano, que se pudra ese dictador, ese soberbio, que se pudra por todos los males que ha hecho. Pero Dios no piensa como nosotros. Dios es Dios de misericordia. Y Dios le devuelve la razón, le devuelve la majestad de su reino, le devuelve su dignidad, porque había perdido la dignidad humana, pero Dios se la devuelve, porque qué dignidad hay, hermano, en ser como un animal. Imagínense sus uñas largas, su cabello como plumas de águilas, hediondo animal, hediondo a pasto. Perdió toda la dignidad humana, pero Dios se la devuelve. Porque así hace Cristo con el hombre, le devuelve su dignidad, le devuelve todo lo que ha perdido a causa del pecado. El Señor le devuelve la honra, el Señor le devuelve el honor al ser humano.
cuando se vuelve a Cristo, ¿qué más le devuelve el Señor? Le devuelve su grandeza. ¿Qué más le devolvió el Señor? Le devolvió a sus gobernadores, a sus consejeros. Es más, dice, mis consejeros me buscaron. Gloria al Señor. Querían ahora estar con Él. Lo buscaban. Porque es así cuando Dios nos restaura. La gente quiere estar contigo. La gente te busca porque algo especial hay en tu vida. Y lo buscaron. ¿Y qué más Dios le devolvió? Le devolvió el reino. Lo restableció en el trono. Y además el Señor le dio de yapa, porque el Señor da yapitas. Mayor grandeza le fue añadida. Qué grande es nuestro Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a este Dios maravilloso, a este Dios grande? Como dice el salmista, Él levanta al pobre del muladar, del basural de la vida. Él levanta al hombre y lo pone en lugares de bendición y lo coloca en lugares donde están los príncipes. Gloria al Señor. Él levanta al hombre. ¿A cuántos ha levantado el Señor? ¿A cuántos levantó el Señor? Y hoy tienen dignidad, hoy tienen honra, hoy tienen bendición. Qué maravilloso nuestro Dios. Ahora yo, dice Nabucodonosor, ahora hubo un antes, pero ahora hay un ahora. Yo, Nabucodonosor. ¿Cuántas veces él había usado esta expresión? Yo, Nabucodonosor. Él dijo, yo soy rey de reyes. Él lo dijo, sale escrito, rey de reyes. Yo me imagino a este hombre cuando daba las órdenes. Yo, Nabucodonosor, esto y lo otro, y se hace. Y ay de aquel que no lo hiciera, le esperaba la muerte. Pero mira, él usa ahora esta autoridad que Dios le ha dado, porque Dios nos da autoridad para usarla para su gloria, no para el beneficio humano. Yo, Nabucodonosor, mire lo que dice, parece un verdadero pentecostal. Un Nabucodonosor pentecostal, un Nabucodonosor petepete. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Cuántos alaban, engrandecen y glorifican al Rey del cielo? Porque todas sus obras son verdaderas. Por Dios, parece un verdadero cristiano hablando, parece un pastor hablando. Todas sus obras son verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? Las obras de Dios son verdaderas, no son engaños, no son mentiras, son verdaderas. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira, en Él no hay injusticia, en Él todo es verdad. Bendito sea el Señor. Por algo Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Él está la verdad, en Él está la justicia, en Él está la rectitud. Yo soy la verdad, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él, mire lo que dice, termina, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que cuidadito con andar con soberbia, porque Él nos puede humillar. Cuidadito con andar diciendo,
yo soy esto, yo soy lo otro, yo esto, yo aquí, yo allá, yo aquí, yo por mi mano es esto. Es que cuando yo estoy las cosas funcionan. No, 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 no. No, aquí el único que se merece la gloria, el reconocimiento es nuestro Señor Jesucristo. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y ojo que la soberbia no es tan solo andar, aquí estoy yo. A veces la soberbia está muy escondida en el corazón y no se nota. Pero en algún momento florece la soberbia. Como dice un dicho por ahí, dale poder a alguien y vas a ver de qué está hecho. Dale poder a alguien, dale autoridad a alguien. Y ahí uno ve cómo está el corazón. Permítame leer solamente 2 versículos y termino. Santiago 4:6. Santiago 4:6. Porque el Nabucodonosor dice, él puede humillar a los que andan con soberbia. Pero él da mayor gracia. Por esto dice el Señor, Dios resiste a los soberbios. Yo no quisiera chocar contra Dios. Alguien dijo una vez, chocar contra Dios es como un Fiat 600. ¿No se acuerdan de ese autito del Fiat 600? Que chocara contra un Freeliner. O sea, la comparación es limitada porque eso es resistir a Dios, es que Dios nos resista, chocar contra Él. Y frente a eso yo no quiero. Pero dice la palabra que Él da gracia a quienes. Dígalo usted, ¿a quién da gracia a Dios? ¿Y quiénes son los humildes? Los que reconocen su necesidad de Dios y le buscan. Esos son los humildes. La humildad no tiene nada que ver que usted ande mal vestido, que anda agachadito. Eso no es la humildad. La humildad es en su corazón, Señor, te necesito. Te necesito, Señor, ayúdame. Y Él te va a dar mayor gracia. Te va a dar gracia al Señor. Y Proverbios 6:16. Proverbios 6:16, ¿qué dice la palabra? Y el 17 también, por favor. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Miren, los ojos altivos. ¿Quiénes son los ojos altivos? El soberbio. El que no se humilla. Dice que Dios lo aborrece. Y añade la lengua mentirosa, ¿cierto? Las manos derramadoras de sangre inocente y otros más. Pero comienza el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, ¿cierto? Pero comienza con los ojos altivos. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, eso Dios lo aborrece. Pero comienza con los ojos altivos. El que mira hacia abajo a todos los demás. Estoy hablando figuradamente, porque se cree superior a todos. Pero ya dijimos que solo Dios es grande. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Que Dios bendiga su palabra. Termino el mensaje. No sabemos si Nabucodonosor se convirtió a Dios. No hay registro de que se haya convertido.
Algunos comentaristas bíblicos dicen que lo más probable es que se convirtió a Jehová. Otros dicen que fue la emoción del momento. No sabemos, no hay registro, no podemos juzgarlo. Lo único que sabemos es que se humilló a Dios y Dios lo restauró. Y si necesitas que Dios te restaure, debes mirar al Señor y alzar tu vista al Señor como lo hizo. Dios bendiga su palabra y guardemos este mensaje en nuestro corazón. Y cuidado con andar con soberbia. No andes con soberbia. Mira que el Señor nos puede humillar. Dios bendiga su palabra. Amén.